Puse como título esta mañana señales de obediencia para el pueblo de Dios. The title for today's message is Signs of Obedience for the People of God. No, en la mañana. Oh, Ahorita ya estamos en la the tarde, morning. hay que cambiarlo. Oh, well, Le puse señales de victoria. yeah, now he's changing it to signs of victory. Hay señales en la Biblia There's signs in the Bible que nos muestran que vamos por un buen camino. that show us that we're going the right way. Muchas veces esas señales no son las que pensamos, And many times those signs are not what we think. pero pienso que están allí escritas But I believe that they're written para que podamos aprender de ellas so we can learn from them y entender de que esas señales son para ti y para mí. and understand that those signs are for you and me. Y que podamos no nada más verlas, sino también vivirlas And not only see them, but live by them. y esperar que pasen en nuestras vidas. And hope that they happen in our lives. Y esas señales las vamos a ver en el libro de Hechos, And we're going to see those signs in the book of Acts. pero no sin antes. But first, Me gustaría hacer una pequeña introducción but I'm going to do a short introduction de lo que yo pienso en la Biblia nos muestra en qué tiempo estamos viviendo hoy día. as to what the Bible says as to the time that we're living in now. Decía el primer servicio que no me gusta mucho el término de que como iglesia somos un hospital. I don't like the phrase when people say that the church is a hospital. Ya pienso que entiendo por qué lo decimos, I understand why people say that. pero hoy quiero cambiarlo un poco, quiero darle un update a esa, quiero darle una actualizarlo, gracias. Yo le enseñé Oye, el que para mí español. es está bien. difícil, por mí it's too hard to speak in Spanish, brother. I want to give an update to that. Quiero que veamos la iglesia no como un hospital. I don't want to see the church as a hospital. Bueno, que ver a todos con las máscaras pareciera que fuera un hospital, yo entiendo. I see all you with masks on. It kind of seemed like a hospital. Pero quiero que veamos la iglesia como una farmacia, But I'd rather see the church as a pharmacy. como un lugar donde ahí vamos los que están enfermos y los que están sanos, A place where both sick people and healthy people go. y vamos y tomamos la medicina ese domingo o el miércoles o cualquier día, We go and get the medicine either on Sunday, Wednesday, or whatever day. nos las inyectamos nosotros mismos And we inject it into ourselves, o se la inyectamos al que la necesita. or we inject it into people who need it. Porque definitivamente sí hay gente que está enferma, Because there are definitely sick people. gente en el mundo que está enferma People of the world who are sick. y necesita la medicina de Jesús, And they need the medicine of Jesus. la medicina de la palabra de Dios. The medicine is the word of God. Yo quiero que hoy vengamos con ese contexto, ¿no? So I'd want to have that as our context. Con esa analogía de que hoy la iglesia es un lugar donde yo voy y busco la medicina que yo necesito y que mi hermano necesita, o que la gente que no conoce a Cristo necesita aún más. So the church is a place where we come where I can get medicine I need, or my brother needs, or where people of the world need. Me gusta en Filipenses 2:2, I like what it says in Philippians 2:2, porque allí nos empieza a animar. because it starts to encourage us. Porque como digo, la iglesia tiene que estar alegre Because as I say, the church should be happy y clara con los propósitos que tenemos. and clear with what purposes we have. Porque si pensamos nuevamente en que la iglesia es un hospital donde solamente van los enfermos, Because if we think the church is a hospital where only sick people go, entonces nos vamos a sentir enfermos. we're going to feel sick. Y solamente con uno o dos doctores, que es el pastor y tal vez el traductor, And with just one or two doctors, the pastor and the translator, y los demás enfermos. No me gusta eso. and everyone else sick, no, that don't sound right. Por eso dice aquí en Filipenses 2:2. In Philippians 2:2, Tengo una versión que tal vez no es muy conocida, pero me gusta como lo dice esta versión. I have a version that may be different, but I like the way it says. Dice: llénenme de alegría viviendo todos en armonía, My joy be fulfilled, all of us living in harmony, unidos por un mismo amor, united by one love, por un mismo espíritu by one spirit, y por un mismo propósito. and for one purpose. Creo que como iglesia I believe that as a tenemos church, que alegrarnos, we need to be happy estar con mucha armonía, and have a lot of harmony, porque tenemos un mismo amor, because we have one love, un mismo espíritu one spirit, y un mismo propósito. and one purpose. Y ese propósito lo vamos a ver un poco al final de lo que voy a compartir el día de hoy. And we're going to see that purpose toward the end of what I'm going to share today. No sin antes hablar un poco de dos preguntas. But first, I want to talk about two questions. Me gusta siempre poner un fundamento. I always like to put a foundation. Y la primera pregunta es: And the first question is, ¿cómo es el mundo en que vivimos hoy día?
what is the world that we live in today like? Si fuéramos a definir el mundo de hoy día, ¿cómo lo definiríamos? If we were going to define today's world, how would we define it? ¿O a dónde iríamos a ver cómo es el mundo de hoy día? Or where would we go to see how this world is like? Mucha gente hoy día va a Facebook A lot of people today go to y Facebook ve qué es lo que está pasando. and see what's happening. Ve los anuncios, las noticias, perdón, CNN o Fox o cualquier cosa. Or they watch the news, CNN, Fox, whatever. O va a los libros. Or they go to books. Pero en la Biblia, But in the Bible, ya Jesús nos dejó un escrito en Romanos 1 que nos muestra cómo es este tiempo. the Bible already gives us in Romans 1 a picture of what this time is Y nos hace una perfecta descripción and gives us a perfect description, a qué nos enfrentamos. to what we are confronting today. ¿Sabes qué es difícil? You know what's hard? Ir a un lugar, a una pelea, a hacer algo sin saber qué vas a hacer. To go to a place and have to fight for something and not even know what you're supposed to do. Es triste que vayas a pedir un trabajo sin saber qué trabajo vas a hacer. It would be sad to go on a job interview and not know what job you're applying Tal for. vez no lo sabes hacer, pero aquí la Biblia nos enseña a qué nos enfrentamos. But the Bible tells us what we are confronting. Amén. Así que vea Romanos 1, So let's look at Romans 1, versículo 16. Vamos a empezar desde el versículo 16. verse 16 is where we will begin. Lo voy a leer en español y ustedes allí, los que hablan inglés, lo pueden leer. He'll read it in Spanish, and those who can read English can read it up on the screen in English. Si hago un énfasis, mi hermano Valentín, que hace un excelente trabajo, lo va a hacer. Okay, if he Vas does a hacer el emphasis, énfasis. I'll try to make an emphasis. Por on cierto, el that. hermano Valentín va a estar predicando este miércoles. Yeah, and I'll be preaching on Wednesday. Recordemos los dones de enseñanza que Dios le ha dado. Yes, remember the. ¿Estoy correcto, eh? Sí. No digo nada malo. Tratemos de venir para seguir aprendiendo la palabra Let us come to be able to continue learning the word y seguir agarrando medicinas para sanar a un mundo enfermo. and continue getting medicine to heal a broken world. Empecemos acá en Romanos 1. Let's start Romans 1. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Acá, antes de Dios describir al mundo, Before God describes the world, de describir los tiempos difíciles en los cuales vivimos hoy, the difficult times in which we live now, de describir cómo la gente que no conoce a Cristo se comporta, to describe how people who don't know the Lord act. dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio. First, Paul says, I am not ashamed of the gospel. Y quiero enfatizar esto acá, And I want to emphasize this here. porque definitivamente la gente que no conoce a Cristo Because people who don't know Christ quiere avergonzarnos want to shame us. y quieren señalarnos And they want to point their fingers at us, como que nosotros somos los intolerantes, as if we're the intolerant los ones, que estamos en tiempos antiguos, that we're old-fashioned, que no entendemos los nuevos tiempos, that we don't understand the times, cuando es todo lo contrario. when it's the exact opposite. Nosotros entendemos realmente lo que está pasando. We understand what's going on. Nada de lo que está pasando nos sorprende. Nothing about what's going on surprises us. Más bien, si alguien debería escribir las noticias hoy día, seríamos nosotros, la iglesia. But if someone was going to write the news for today, it would be people from the church. Porque sabíamos que estas cosas iban a pasar, que estas Because cosas iban a acontecer. We knew that these things were going to happen. Pero aún así, muchas veces como iglesia nos dejamos avergonzar. But still, a lot of times as a church, we let ourselves be ashamed. Yo creo que por eso el pastor Terry, And I think that's why Pastor Terry, en su celo de agradar a Dios siempre, in his zeal to please God, él inclusive, yo sé, él no le gusta usar la máscara. I know he doesn't like using masks. Y yo entiendo que es por su celo decir: Dios, yo estoy protegido por ti 100%. And I know that it's his zeal for God, that he feels he's protected by God 100%. Y me agrada ver su actitud. And I like seeing his attitude. Algunos tal vez la puedan criticar, Some people may tal criticize vez a him. algunos no les guste, Some people may not like it, pero a mí me gusta. but I like it Porque él no se avergüenza del evangelio. because he is not ashamed of the Y gospel. eso quiere decir que él está consciente de que cualquier enfermedad que él vaya a tener, Dios lo va a proteger de eso. Because he's aware that any sickness which can come upon No him, estoy God diciendo will que usar la protect him. máscara es un símbolo de debilidad, Yeah, porque yo la uso. I'm not saying using a mask is a symbol of weakness because I use one. Estoy diciendo que a Dios, a Él como nuestro líder, nos ha dado una actitud
que yo respeto mucho. You know, I'm just saying that God has given him an attitude that I respect a Y lot. tenemos que aprender And we need to a learn decir, no me avergüenzo del evangelio to say, I am not ashamed of the gospel, porque es poder de Dios. because it is the power of God. Es poder de It Dios. is the power of God. Y qué bueno que aplaudas porque es pura palabra. You know, and I'm glad you're applying it because Es that's el the pure poder de word. Dios. Y ese poder And that power es el que nos va a ayudar is what will help us a luchar en contra de un mundo que necesita de Dios. to battle against a world that needs God. Entonces mira cómo Dios define Let's see how God defines el año 2020 the year 2020 en la Biblia en Romanos 1. in the Bible in Romans 1, Porque es lo mismo because it's the same thing. que pasó en aquel tiempo, pasa ahora. What happened then is happening now. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Está hablando de que lo que se conoce de Dios, la humanidad ya conoce, está dentro de la humanidad la creencia de Dios. What verse are you in? Verso 19 Okay, in verse 19. de Romanos 1. Dice, pues Dios se lo hizo evidente. Dice el verso 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entidades entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. En otras palabras, In other words, Dios se hace ver God lets himself be seen a través de la naturaleza. through nature. Dios creó todo lo que existe. He created everything that exists. Pero ¿qué quiere la gente hoy día? But what do people in today's day want? No quieren seguir ninguna ley. They don't want to follow any law. ¿Quién creó la ley de la naturaleza? Who created the law of nature? ¿Quién creó la naturaleza? Who created nature? Dios. God. ¿Quién creó hombre y mujer? Who created man and woman? Dios. God. Dios no creó nada en el medio. He didn't create anything in the middle. Dios no creó más de 100 géneros. He didn't create more than Dios creó dos sexos, hombre y mujer, more than 100 genders. He created two, male and en female. diferentes colores y tamaños, Different colors, different sizes, pero solamente dos sexos. but only two genders. Dios creó la ley de la gravedad y todas las leyes que existen. He created the law of gravity and all physical laws. Pero ¿qué quiere la gente fuera de la iglesia? But what do people outside of ¿Qué quiere church la want? gente de este mundo? People from this world. Vivir sin ley. They want to live without No les any law. importa la ley natural. They don't care about natural law. No le importa que si una niña nace niña, They don't care if a girl is born a girl, respetarla como niña. to respect her as a girl. Y si quiere ser hombre, And that if she wants to become a hay man, que tratarla you porque need to tiene un treat her problema de identidad. because she has a identity problem. Es así de simple It's that simple y así de claro. and that clear. Pero el mundo quiere vivir sin las leyes naturales. But the world wants to live without natural law. Después dice Then it says, el verso 21. verse 21, Pues aunque conocían a Dios, o sea que la humanidad sí conoce de Dios y sí sabe de un Dios, you know, humanity knows about God, no le honraron como Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se volvieron necios. Dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gente del mundo, the people of the world los que no conocen a Cristo, that don't know Christ, hay un vacío en ellos. there's an emptiness in them. Por eso es que existen estrellas de cine, estrellas del deporte, estrellas de la música. That's why there's movie stars, sports stars, music stars. A veces son tan estrellados, pero mucha gente los sigue y quiere ser como ellos. You know, a lot of people found them and want to be like them. ¿Por qué? Porque hay un vacío de Dios y lo llenan con eso. Why? Because there's an emptiness in them and they try to fill it with that. Porque dice el libro de Eclesiastés, ya Dios puso en nosotros la eternidad. O sea que hay un entendimiento de que Dios existe. Because Ecclesiastes says that God put eternity in us, or rather that we understand that a God does exist. Pero como dice acá, la gente de este mundo no honra a Dios y no agradece a Dios y se aparta de la ley de Dios. But the people do not honor God as God, and they get away from His law. Y no quieren seguir ni la ley natural, And they don't want to follow natural law, ni la ley de la conciencia humana, nor the law of conscience, que sabemos que
qué está mal y qué está bien, that we know what is good and what is right, y what mucho is menos wrong, de la ley de la palabra de Dios, and they don't want to obey the law of the word of God. sino ir en contra. They want to go against Entonces miren it. cómo Dios lo sigue describiendo en el versículo 24. In verse 24, God continues describing them. Dice, pero ¿por qué dices esto? And you may say, why are you telling us this? Para que entendamos que la Biblia ya nos describe So that we understand that the Bible already described a quién tenemos que ganarnos. who we need to win over. ¿Ok? Dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Luego dice el versículo 26, no tengo que hacer expresarlo con mis propias palabras, porque ya aquí la Biblia es muy clara. I don't have to try to express this with my own words because the Bible is very clear here. Dice el 26, por esta razón, Dios los entregó, otra vez dice, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Aquí paro. Here I stop. Porque él hace rato hice también referencia a esto. Because I also referred to this just a little while ago. Mucha gente nos tilda a nosotros de intolerantes, ¿cierto? Many people call us intolerant De ignorantes. and ignorant. Como que no sabemos o no entendemos los problemas de las personas. Like we don't understand people's problems. O sea, hay un problema hoy día con una comunidad que se le ha llamado LGTB+. You know, there's o a problem with a más. community called LGBT+. ¿Saben por qué es el más, verdad? You know why there's the plus? Porque cada palabra significa un tipo de género. You know, because each word is Y one hay of tantos the que ya genders. ponen el plus porque si no tuvieran que usar todo el abecedario. You know, and now they Sería put a muy largo. plus because now they have to use basically the whole alphabet. Entonces nos llaman a nosotros And intolerantes so they call us intolerant porque no entendemos o no comprendemos a la gente que tiene este problema de identidad. because we don't understand that people have this identity problem. Entonces, ¿qué hace el mundo? And so what does the world do? Crea un pequeño espacio They create a little space, especial para esa comunidad. especially for that community. Hoy día esa ciudad se llama San Francisco. Today, that city is called San Francisco. Quiero que, tal vez, no sé si algunos sepan o otros ya sabían, San Francisco es la ciudad más amigable que existe en todo Estados Unidos para esta comunidad LGTB. If you didn't know, San Francisco is the most LGBT-friendly city in the world, or at least in the United States. Es súper amigable. Antes era Seattle, como lo vi en las estadísticas, ahora es San Francisco. It used to be Seattle, but now it's San Francisco. Tienen beneficios económicos, beneficios a los lugares que van, son bien vistos, son muy respetados. You know, they have economic benefits, they're very well respected, et cetera, et cetera. ¿Ok? Entonces, en esa comunidad uno puede decir, bueno, están en su comunidad, ellos allí se van a sentir bien y como ellos dicen que no están mal, pues deben tener una vida muy alegre, ¿cierto? You know, and you would say, well, if they're in that community and they think they're fine and everyone supports them, they should have a very happy life. ¿Sí? Pero ¿saben cuál es la ciudad donde existe el mayor índice de suicidios de esta comunidad? But you know where the highest suicide rate for LGBT is? No es Dallas, It's not in Dallas. tampoco es Seattle. It's not in Seattle. Es esta misma ciudad que es muy amigable y hecha justamente para ellos. It's San Francisco, which is very friendly toward them. ¿Qué me dice esto como conclusión? What does this tell me as a conclusion? Porque no es que se suicidan porque se les hace bullying o porque tienen que vivir escondidos. No. It's not. They're not killing themselves because they're being bullied or because they have to go into the closet. Es porque están rompiendo una ley natural de Dios It's because they are breaking a natural law from God. que no importa a dónde corran o dónde se escondan, That there's no place where they can hide. el pecado los alcanza Sin catches up a to tal them, punto que viven sin paz so that they cannot live with peace, y quieren suicidarse a sí mismos. And Bueno, they wanna obviamente a sí kill mismos, quieren themselves. matarse a sí mismos. and they want to kill themselves. Es triste, claro que es triste. It's sad, of course. it's ¿Aplaudo sad. esto? No lo aplaudo.
You know, and I don't applaud Simplemente estoy this. diciendo que nosotros como iglesia, I'm just saying that we as a church, basado en la palabra de Dios, based on the word of God, vemos que esto no está bien. see that this is not good. Lloramos contra esto, We pray against this. oramos para que sean sanos de esto, We pray that they be healed from this, que recuperen su identidad, that they will recover their identity. y no me alegra que se suiciden. And I'm not Al glad contrario. that they commit suicide. Nos entristece, Rather, it grieves us. pero es una realidad que no podemos tapar. But it's a truth that we cannot cover up. Y me entristece y lo digo, And it grieves me, and I say so. y lo repito, And I say it again. he visto jóvenes de esta iglesia I've seen young people from this church apoyando esta comunidad backing up that community, y haciendo like a cosas que digo, ¿cómo es posible? you know, and liking stuff on Facebook that I say, how is it possible? Y sé que es posible And I know it's possible porque hay ignorancia because there's ignorance de lo que la palabra de Dios dice of what the Word of God y says lo que Dios opina de esto. and what God's opinion is of this. ¿Estamos claros? You know, are we clear? ¿Por qué? Porque tenemos que entender contra qué peleamos, Why? Because we need to know what we're fighting against. que ni siquiera son ese grupo, Because it's not that group, sino contra un enemigo que engaña but rather against an enemy that y deceives llama lo malo como si fuese bueno. and calls evil good. Y no lo es, And it's not. no lo es. It is not. Luego dice, Then it y says, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, cuando dice ellos se refiere a la gente, a la humanidad. when it talks about them, it talks about humanity. Aquí seguimos en Romanos 1:28, We're Romans 1:28, explicando y observando cómo Dios describe el año 2020 a la gente que no es de Dios. seeing how God describes 2020 of people who do not know God. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos en toda, ahí viene, injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿Qué les parece esta lista? How's this list look to you? Esta es una lista que fácilmente la podemos ver, You know, we see a list here that we can easily see. tristemente la podemos ver Sadly, we can see it en la gente que no conoce a Cristo. in the people who don't know God, ¿Cierto? right? Si alguien que piensa que estoy diciendo una mentira, levante su mano If you think I'm lying, you can y, raise your hand y dígame mentiroso and call me a liar, o que estoy equivocado. or that I'm mistaken. Pero esa lista está allí But that list is here. y Dios los entregó And God gave them up a todo esto to all of this porque querían vivir sin ley, because they want to live without law, sin ley natural, without the natural sin law, reconocer a Dios without y recognizing lo God que Dios hizo. and what God has done. Entonces es un problema serio, So this is a serious es problem. una enfermedad seria. It's a serious sickness. Por ahí leí algo que decía algo como esto, dice, cuando el cielo viene a la tierra y encuentra, ¿quieres por parte? No. Voy todo. Cuando el cielo viene a la tierra y encuentra que no está preparada las personas, cuando el futuro de Dios llega al presente, mientras la gente sigue dormida, se producen explosiones. Where we at? Está aquí en azul. Entonces, ¿cómo vas a traducir Okay. eso? When I read this recently, when heaven comes to earth and finds that it is not prepared, and when the future of God comes to the present, while the people are asleep, there's explosions. Y muchas veces todas estas cosas que suceden, And many times, these things that happen, estos problemas que vemos que pasan en muchas ciudades, these problems that we're seeing in many cities, son señales they are signs que la iglesia está dormida, that the church is asleep. son señales a veces They're signs sometimes de que algo está pasando that something's happening, y por eso vienen esas explosiones, and that's why those por eso vienen explosions esos happen. problemas. That's why those problems happen. Y está pasando allá afuera And it's happening out there, y tenemos responsabilidades y lo vamos a ver más adelante. and we have responsibilities that we're going to see. Luego, en el libro de Mateo,
In the book of Matthew, hay otra descripción de cómo actúa el enemigo. there's another description of how the enemy works. Porque acá hay una descripción Because here's one description de cómo actúa el mundo of sin how Dios. of how the world works Lo without vimos en God. Romanos. We see it in Romans. Lo puedes estudiar, You can study it, lo puedes ver you can see it, y lo puedes predicar inclusive a la gente que no entiende esto. and you can even preach it to people who don't understand this. Pero luego acá en el libro de Mateo, But then in the book of Matthew, yo veo cómo Jesús tentó al diablo. Sí, pues, no, Really? suena raro, ¿verdad? Cómo Jesús provocó al diablo a hacer algo. Porque Okay. Dios no tienta a nadie. Cómo Jesús provocó al diablo en algo. how Jesus provoked the devil to do something. Me explico. Let me explain that. Jesús no necesitaba Jesus did not need que tú y yo supiéramos cuán fuerte Él es. for us to know how strong he is. Él lo quiso hacer porque Él quería He wanted to do it because he wanted to, y nos enseña algo. and to teach Pero us cuando something. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, When Jesus was taken to the desert by the Holy Spirit, Él allí sabía que el diablo lo iba a tentar. he knew that the devil was going to come to tempt him, Y Él sabía que iba a superar eso. and he knew that he was going to overcome that. Él no necesitaba pasar por ese evento He didn't need to go through that event para que tú y yo supiéramos que Él es Dios. for us to know that he is God. Pero ¿qué tal si Él pasó por ese evento But what if he had went through that para mostrarte a ti y a mí to show us cómo el diablo actúa? how the devil works? ¿Cuáles son sus mejores artimañas? What are his best tricks? ¿Cuáles son sus mejores, cuál es su fortaleza? What is his strength? ¿Cuáles son sus mejores trucos para engañarnos a ti y a mí? What are his best tricks to deceive us? Porque definitivamente hay alguien que quiere dañarnos Because he is someone who wants to hurt y us. quiere destruirnos. He wants to destroy us. Entonces en Mateo 4:2 So in Matthew 4:2, yo veo allí algo. I see Y something. dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús, que fue llevado al desierto. You know, Jesus, after 40 days of fasting, he was hungry. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Okay, and it should have been up there in English. ¿Ok? See, El pastor Terry muchas veces lo ha dicho, Pastor Terry has many times he said, como Dios inclusive usa a los demonios a su favor even how God sometimes will even use the devils to do his work. para hacer el trabajo sucio, digamos, entre comillas. You know, to do what we would call the dirty work. Aquí veo cómo Dios, cómo Jesús desenmascaró al diablo. Here we see how Jesus unmasked the devil. El diablo pudo haber ido a atacar a Jesús The devil could have gone and attacked Jesus en los primeros días. in the first few days. Pero el diablo tiene una virtud, Wow, but the devil has a virtue sí, podemos decir una virtud, porque él era un ángel Virtue. y él sabe esperar. because he used to be an angel and he knows how to wait. Él sabe esperar. He knows how to Él no es wait. omnipotente, He's not él no es omnipotent. omnisciente, He's not omniscient, pero él sabe esperar y es astuto but he knows how to wait, and he's y astute, tiene poder. and he has power. Y él esperó 40 días. He waited 40 days. Él no fue a Jesús ni el día 10, He didn't go to Jesus on the 10th day. que ya tenía hambre. You know that Jesus was already hungry. ¿Quién aquí después de 10 días no le da hambre si no ha comido? I mean, who wouldn't be hungry after that much time? Ah, Rafa dice amén. Claro que da hambre, ¿verdad, Rafa? You know, Rafa Todos nos says da hambre amen. después de varios días. You know, Bueno, everyone Federico, gets ¿verdad? hungry after a few days. Pero él no fue al día 10 a decirle eso. You know, but he didn't go to him on the Él se 10th esperó hasta day. el último día. He waited until the last day Porque el diablo es astuto. because the devil is astute. Y no quiero darle grandeza a él porque no la tiene. You know, and I don't want to give him any greatness. Sino 'cause he simplemente doesn't quiero have it. desnudarlo y saber una de sus cosas que él usa But I want para to dañarnos. unmask him and show one of the things he uses to try to harm us. Y muchas veces, desafortunadamente, es más paciente que nosotros. And many times, unfortunately, he's more patient than we are. Muchas parejas, por ejemplo, que tienen problemas entre hombre y mujer en su matrimonio, Many married couples that have problems in their marriage, desafortunadamente tú ves por qué se divorcian después de 20 o 30 años, unfortunately, get divorced after 20, 30 years of marriage. cuando deberían estar más bien más sólidos. You know, that's when they should be more solid. Yo pienso que el diablo no se metió en el año 1 ni año 2. I think the devil Tal vez sí, no sé. didn't get in there in the first or second year. Maybe so. Pero muchas veces ya cuando viene el cansancio, But a lot of times when tiredness comes, la frustración, frustration, en este caso Jesús que tenía hambre, in this case, Jesus that was es very cuando el hungry, diablo se mete. is when the devil comes in. Hermano, no sé en cómo está tu matrimonio, You know, I don't know what your cómo marriage está is tu like, trabajo, your work, tu tiempo aquí en la iglesia, no lo sé. your time here in church. I don't know. Pero te pido algo, But I ask you something. sé paciente
Be y patient espera en Dios. and wait on God. El diablo te va a tentar. The devil will tempt you. Dios no, el diablo te va a tentar. Not God, the devil. El diablo te va a decir mentiras He's going to tell you y lies. te va a decir, ya, ahora sí es tiempo, déjalo. He's going to say, oh, it's time. Ha Leave sido him. 30 años, ya, ahora es necesario You know, it's been 30 years. Es necesario you need to leave him. que te vayas. You need to go. Cambia esa iglesia, es necesario que te vayas. Change. Get out of that church. You need to leave that church. Deja de buscar de Dios, ya Él te dio suficiente, olvídate. Stop seeking God. He's already given you enough. Forget Pero te about busca después de mucho tiempo. it. You know, but he comes after Cuando you estás after a cansado, long cuando time. estás frustrado. When you're tired and frustrated. Jesús necesitaba ese pan. Jesus needed bread. Era una persona 100%. He was 100% human. Tenía hambre, He was hungry. pero el diablo esperó hasta el último momento. But the devil waited until the last day. Te digo, hermano, I'm telling you. el diablo te va a buscar, The devil will come and va a seek you. querer hacer que caigas And he'll try to make you fall en el momento que menos esperas. when you least expect it. En el momento que tú piensas que ya humanamente ya no hay más solución, When you feel that humanly there's no other que solution. estás que tiras la toalla, Are you ready to throw in the towel? ahí te van a decir, el diablo te va a querer tentar. That's when the devil's going to try to tempt Mi you. pregunta es, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? The question is, what are we going to do? ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Usó la palabra. He used the word. No voy a usar mi poder para hacer pan ahorita. Now, I'm not going to use my power to make bread now. Es tiempo no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Di ejemplo de esa jovencita que tal vez siente, mamá, necesito casarme con ese joven. You know, there's an example like a young woman that says, "Oh, mom, I need to O el get joven, married with that necesito young casarme con man." esa chica. Or the young man says, "I need to get O married to that young necesito, lady." es importante. Y escucha el diablo, sí, ya, es ahora o nunca. You know, and hear the devil saying, "It's now or never." Pero ¿qué dice la palabra? No, es que ella no es cristiana. ¿Y qué dice la palabra? You know, man, No te she's unas not a yugo Christian. desigual. And what does the Bible say? Do not be unequally yoked. Entonces no lo necesitas. So you don't need it. Eso es una enfermedad muy grande que existe hoy día. There is a very grave sickness El in creer que today's todo day. lo necesitamos. It's believing that we need everything. Y ponerlo antes que lo que realmente Dios dice. And to put things before when God says. Tú no necesitas ese divorcio. You don't need that divorce. Tú no necesitas tal vez renunciar a ese trabajo. You may not need to quit that job. Tal vez tú no necesitas dejar esa iglesia. Maybe you don't need to leave that church. Tal vez no. Maybe not. Pregúntale a Dios. Ask God. Espera en Dios. Wait on the Lord. Espera en Dios. Sé paciente. Wait on the Lord and be patient. No te dejes tentar por el enemigo. Don't let yourself be tempted by Porque the te va a devil. llegar y te va a tentar. Because he will come and he will tempt Cuando you. más débil estés. When you're at Cuando your más weakest point. cansado estés. When you're the most tired. Cuando más frustrado estés. When you're the most frustrated. Cuando sientes que ya hasta el pastor te dejó. And when you feel even a pastor has left you. Ahí se va a querer meter el enemigo. That's when the enemy is going to want to come to you. Pero te digo algo. But let me tell Ahí you, también va a estar Jesús. you know, Jesus will also be ¿Quién there. es Jesús? Who is Jesus? La palabra. The Word. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? ¿Qué usó Jesús? What did he use? La palabra. The Word. La palabra. The Word. Es allí, hermanos. That's where it is. Es eso lo que Dios quería mostrarnos. What God wanted to show us. Jesús quería decirnos, What Jesus wanted to te tell van a us. atacar. They're going to attack El you. enemigo te va a mandar demonios. The enemy's going to Te send va a his mandar demons. algo. He's going to send something. Pero recuerda mi palabra. But remember my word. Ten paciencia. Be patient Espera. and wait. Espera. Wait. Me perdí aquí, Martín. Y ¿Qué es que es? tocaste sin saber. Sí. Y dice, bueno, Wow, no me dijiste. es que estaba predicando. Bueno, ya más dónde caemos. Aquí estaba Mateo. Tengo acá también en mis notas. I also have in my notes, Dios nos da muchas cosas, hermanos. God gives us many things. Dios nos da poder. He gives us power, Dios nos da entendimiento. understanding. Tenemos que saber usarlo. We need to know how to use it. Tenemos que saber aplicarlo el momento correcto. We need to know how to apply it in the correct time. Con nosotros mismos. With ourselves, Primeramente con nosotros mismos. first with ourselves, Porque la palabra es muy clara. because the word is very clear. Me acordé, ¿cuál fue otro ejemplo que di en la mañana? El de Dios
detesta el divorcio. Yeah, another example I gave in the morning is God hates divorce. Si la Biblia dice, If the Bible says Dios detesta el divorcio, God hates divorce, ¿dónde se mete el enemigo? where does the enemy get in? Tú necesitas ese divorcio porque Oh, you es need bien that para tu divorce. vida. Has aguantado mucho ya. You know, it'll better your life. You've already had enough. Por eso también yo recuerdo matrimonios de 30 años That's why I know some marriages that were there for 30 que years se divorciaron. ¿Cómo es posible? and they got divorced. How is that possible? En la debilidad se metió el enemigo. And during a weak point En el was día when the devil 40. got there. On the 40th day, Cuando más hambre tenía, when he was the most hungry, más cansancio tenía, the most tired, se metió la mentira, that's when he came in with his lies, disfrazada de verdad. you know, disguising it as truth. Sepamos discernir You know, let us discern cuándo realmente es Dios when it's really God y cuándo es el enemigo. and when it's the enemy. Más adelante, después, también el enemigo usa el orgullo del hombre, Later on, the enemy uses man's pride. juega con nuestro orgullo, He plays with our pride. se aprovecha de la avaricia You know, he takes advantage of greed. y él tiene muchas armas And he has a lot of weapons que nos hacen caer that make us fall en el último momento. at the last moment. Hermanos, cuidémonos Let us be careful porque tenemos una batalla because we have a battle contra el enemigo, against the enemy, pero tenemos un propósito, but we also have a purpose que es ganar las almas del perdido. to be able to win lost souls. Y aunque mi mensaje le puse señales de victoria, And I put as a title signs of victory. las vamos a ver al final. We're going to see at the end. Es necesario que entendamos en qué tiempo estamos viviendo We need to understand what times we're living in y contra qué nos enfrentamos. and who we confront. Luego, en las cartas de Jeremías, In the letters of Jeremiah, unas cartas que están escritas en el Antiguo Testamento, it's a letter that's in the Old Testament. allí también vemos cómo Dios nos enseña a la iglesia a vivir en tiempos como hoy. We see what God says to the church as to how to live in times like Y ahí this. vamos a ver qué es lo que Dios nos exige a nosotros. We're going to see what God requires of us, ¿Qué es lo que Dios te exige a ti y a mí what He requires from you and from me cuando vivimos en tiempos como los que hoy vivimos? when we live in times like today's times. Creo que muchos van a recordar este año 2020, I believe a lot of people are going to remember the year 2020, ¿cierto? right? Trabajar en la casa, ya mucha gente ya ni quiere estar en la casa. Working at home, a lot of people don't want to Usando la work from home mascarilla. anymore, using masks. Uno no sabe si va a enviar a los hijos a la escuela, dejarlos en la casa. People don't know whether they should send their kids to school or leave them ¿Qué at va a pasar home. con la economía? What's going to happen with the economy? Si la iglesia va a volver a cerrar o va a abrir. Hay tantas cosas que no sabemos. You know, whether a lot of businesses are going to open or close. There's so much we don't know. Pero vamos a ver aquí cuando el pueblo de Israel fue tomado por el pueblo de Babilonia. We're going to see here when people of Israel were taken away by the people of Babylon. Vamos a ver qué dice la palabra de esto. We're going to see what the word says about ¿Y this. qué le dijo Dios a ese pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? And what God said to his people. ¿Y qué tenían que hacer? And what did they have to do? Y eso es muy parecido a lo que tú y yo tenemos que hacer hoy día. And it's very similar to what you and I have Y to yo do creo que today. es lo que tenemos que seguir haciendo, And I believe it's what we have to continue doing. porque somos el pueblo de Dios. Because we are the people of God. Búscate en Jeremías 29, Look at Jeremiah 29. porque en Jeremías 29 In Jeremiah 29, vamos a ver qué tenemos que hacer como individuos, we're going to see what we have to do as individuals, como iglesia también. as a church also. En qué tenemos que concentrarnos y qué tenemos que hacer What do we have to concentrate on and do en hoy día. in today's day? ¿Ok? ¿Ya consiguieron Jeremías 29? Jeremiah 29. Cuando lo again? veo allá es que está aquí, ¿verdad? Sí. See, yeah. Ok, ahí está, 29:1. 29:1, up on the screen in English. Ok, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del desierto, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. En otras palabras, In other words, Jeremías Jeremiah recibe de parte de Dios una palabra receives a word from God, que le quiere mandar al pueblo de Israel. that he wants to send to the people of Israel. Cuando el pueblo de Israel fue enviado a Babilonia, When the people of Israel were sent to Babylon, 70 años, 70 years, donde el pueblo de Dios fue
al cautiverio, where they were in captivity, sacado de sus tierras, taken out of their land, sacado de donde tenían leche y miel, sacado a un pueblo que no era su idioma, ni su comida, ni nada de lo que era de ellos. taken out of the land that flows with milk and honey, to get put into a land where with a different language, different customs, and where they were totally foreigners. Esto me recuerda a un pueblo This reminds me of a people que está viviendo en un lugar that's living in a place igual que el pueblo de Israel. just like the people of Israel. Porque la iglesia, Because the church, pienso que estamos viviendo en unos tiempos I believe we're living in times que nos corresponden, that we're supposed to be in, pero es tierra ajena. but it's a foreign land. La tierra es tierra ajena Planet Earth is a foreign land para nosotros los cristianos. for us as Christians. ¿Quién cree eso? How many believe that? Yo lo creo. I believe it. Pero aún estando en tierra ajena, But even being in a foreign land, tenemos un propósito. we have a purpose. Aunque nos corresponde tal vez y quisiéramos estar en el cielo, Even though we would love to be in heaven, tenemos propósitos aquí en la tierra. we have a purpose here on earth. Y Dios se lo mostró a Israel And God showed it to Israel de esta forma. in this way. Los sacó de su lugar He took them out of their place y los puso en Babilonia, and he put them in Babylon, pero le dio instrucciones. but he gave them instructions. Dios nos saca tal vez de ese lugar de santidad que Él quiere que estemos y nos pone, o que vamos a seguir estando, pues nos pone en una tierra que es ajena. You know, God takes us out of holiness and wants us to Cuando stay tú in y yo vemos holiness, alrededor, but puts us in a foreign land. cuando tú ves a tu alrededor, ¿qué ves? When you look around you, what do you see? Iniquidad, ¿cierto? Lo leímos al Lawlessness, principio, avaricia, greed, robos, robbery, mentira, lying, odio, hatred, falta de amor. lack of love. Eso no es lo que vemos fuera de la iglesia. Isn't that what we see outside of the Yo church lo veo. walls? I see it, Y no se ve en la iglesia. and you don't see it in the church. Pero mira el verso 4. Let's look at verse 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Verso 4 ahí arriba, gracias. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. A todos los desterrados que envié, porque Él los envió, al destierro de Jerusalén a Babilonia. Dice el verso 5. Edificad casa y habitadla, plantad huertos y comed su fruto. Aquí yo veo a Dios Here I see God como aún moviendo al pueblo de Israel fuera de su tierra, moving the people of God out of their land. les da propósito, He still gives them a purpose. les dice qué hacer. He tells them what to do. Me recuerda un poco a lo que cuando puso a Adán y Eva en el Edén, I remember a little bit, it reminds me of when he put Adam and Eve in the garden. pero también me recuerda lo que tú y yo como iglesia tenemos que hacer hoy, But it also reminds me what you and I should do today as a church en estos tiempos, in these en days, estas tierras. in this land. Edificad casa, habitémosla, plantemos huerto y comamos de su fruto. Build houses, live in them, and plant vineyards and eat of them. No solamente en lo espiritual, Not only spiritually, sino también en lo físico. but physically also. Pienso que esto es de los dos términos. This is both. Tenemos que preocuparnos en armar casa. We need to build houses. Nuestros hogares tienen que ser edificados. Our homes need to be built up. Nuestro trabajo Our jobs, tiene que ser aún más fuerte. our work needs to be even stronger. Porque aunque estemos en tierras Because even though we're in a land que no son las nuestras, that's not ours, Dios le dice, planta huertos y come su fruto. God says plant gardens and eat its fruit. Hay tierras que no son nuestras. There are lands that are not El ours. corazón de personas que no son nuestras. There's hearts of people that are not Que ours. tenemos que sembrar la palabra de Dios. And we need to sow the word of God. Que tenemos que in them. seguir ganando. We need to continue winning Que them tenemos over que seguir luchando por ellos. and continue battling for them. Igualmente en la iglesia. Same in the church. Tenemos que seguir trabajando en la iglesia. We need to continue working in the church. El pastor comentaba el jueves Pastor o was el saying miércoles on Wednesday, que recibió una palabra. Y el pastor hace poco esto, you know, and that he received the word, and he doesn't do this often. Yo no escucho al pastor diciendo esto muy seguido, que escuchó una palabra de Dios. You know, that he doesn't say this a lot. That he ¿Alguien se acuerda heard si a él lo word of escuchó? God. ¿Qué dice? What was the word he received? Work, work, work. Trabajo, Trabajo, ahora que pueden, porque vendrán los tiempos oscuros, vendrá la noche donde la iglesia no podrá hacerlo. Work O no, while no it is- podremos hacerlo. Work while it is day, because the night is coming when you will not be able to work. Trabajo. Work. El comunismo es al revés.
You know, and communism is the opposite. No of trabajes, quédate en casa, tranquilo, que el Estado hace todo. that. You know, stay at home, that the state is going to provide everything. Le comenté al pastor I was telling the pastor que si me daba la oportunidad that if I was given the opportunity de dar una especie de clase o taller to give some type of class or workshop al grupo de jóvenes adultos, ni siquiera lo he hablado con Daniel y Judy, to the young adults, I haven't talked to Daniel and Judy yet sobre la verdad del comunismo y about del the socialismo. truths of communism and socialism. Y me gustaría que me dieran el permiso porque tengo cierto conocimiento visual y que lo he podido ver You know, por and Venezuela. I'd like to be able to do that because I have eyewitness testimony from seeing what happened in Venezuela. No te puedo hablar tal vez del sistema de Japón, Maybe I can't talk to you about the Japanese system, pero te puedo hablar muy bien del sistema de but Venezuela. I can tell you about Venezuela's Y te system. puedo hablar de la mentira que es el socialismo, And I could talk about the lie la of socialism, maldad que tiene el socialismo y el comunismo, the evil that there is in socialism and communism. que es en contra del trabajo, trabajo, trabajo. It is against work, work, work. Es en contra de eso. It's Y against después that. podemos hablar de eso después, pero aquí yo veo plantad huertos y comed su fruto. Here it says, plant gardens and eat their produce. Que no nos quiten Let them not take away from us. algo tan beneficioso y algo que podemos disfrutar tanto como comer de nuestro trabajo. Something that is so beneficial and that we can enjoy so much, which is eating from our own work. Mire, mi papá trabaja en construcción My father works in construction desde que era muy pequeño. since I was very small. A mí se me ocurrió la idea de comprar aquí una casa para remodelar y vender, You know, and I decided to try to buy a house to remodel it and sell it porque pensé que iba a ser un medio tiempo. because thought I was going to do like half time. Tenía or dos part-time. trabajos de tiempo completo. I had two full-time jobs. Adelgacé tanto que Martín me bromeó un día, oye, bro, te va bien con lo de la casa, ¿no? Que has bajado muchos kilos. ¿Te acuerdas? And I lost so much weight that even Martin was joking. Was saying, "Man, it was a good thing you bought that house. You lost a lot of weight." Mi pasión no está en la construcción, no me gusta la construcción mucho. My passion is not in construction. I don't like it that much. Mis ojos estaban enfocados en el dinero a la hora de venderlo. My eyes saw those dollar bills. Está bien, Yeah, está bien, puedo decir la verdad, no pasa nada. You know, I can tell the truth here, Me right? fue mal en el negocio, And it didn't go well with me. pero yo veía a mi papá cuando me ayudaba en la construcción, But I remember my father when he would work in construction. él se lo gozaba. He loved it. Él se gozaba el trabajo. He loved working that job. Recuerdo un trabajo que teníamos que hacer afuera en la yarda, I remember a job we had to do out in the front yard. que había que poner como algo en todo el orillo entre el concreto y la grama. Yo le digo grama al zacate. I speak Y él Spanish. duró mucho tiempo haciéndolo. And he had to put some kind of border between the cement and the grass, and he spent a lot Digo, of time doing no it. hace falta hacer eso. No, es que hay que hacerlo. Mira cómo queda y se lo gozó tanto el trabajo. You know, I was like, man, you don't need to do that. But he was like, no, yeah, you got to do this so it'll be Porque él just estaba right. haciendo lo que a él le gustaba. You know, and he enjoyed it so much because he was doing what he liked. Yo veo a niños jugar y veo cómo se gozan haciendo lo que les gusta. I watch children play, and I see how they enjoy doing what they Yo veo al like. pastor Terry cuando está preparando los sermones. I see Pastor Terry when he's preparing his sermons. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces yo sé lo que predica antes que ustedes lo escuchen. You ¿Verdad, know, many Betty? times I know what he's going to preach about before you guys can hear Porque it. uno entra y él nos empieza a contar. Oye, esto, y después lo predica. Because you go into his office and he'll start telling, man, this, that, and the other, and then he'll preach. Pero él se goza lo que hace. You know, but he really enjoys what he does. Es agradable, hermanos. You know, it's Trabajar. pleasing to work. No es una maldición. It's not a curse. Dios no nos maldijo con trabajo. Es God did mentira. not curse us with work. That's a Dios lie. maldijo fue la tierra. God cursed the ground. Pero creemos que el trabajo es una maldición. But we think work is a curse. Y los jóvenes de hoy día piensan que el trabajo es una maldición. Y es todo lo contrario. And young people of today think work is a curse, and it's the exact opposite. El trabajo es una bendición. Work is a blessing. Trabajar en la iglesia es una bendición. Working in the church is a blessing. Es trabajo, trabajo, trabajo. Work, work, work. Por ahí está Betty haciendo así. Betty, que el pastor la pone a trabajar, Yeah. trabajar y trabajar. She knows because the pastor puts her to work, work, work. Es trabajo, trabajo, trabajo. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, And that's why siembra. God told the people of Israel to sow. No es tu tierra, no importa, siembra. It's not your land. It doesn't matter. Sow. Mira lo que le dice después. Look what he says later. Vamos a saltarnos el 6 y leer el 7. We're going to read verses 6 and 7. Después regreso al 6. Voy a leer el 7. Versículo 7. It's going to go verse to 7 and then Y go back to buscar el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella,
porque en su bienestar tendréis bienestar. Buscar el bienestar de esa tierra. Seek the well-being of that land. Es como que a ti te agarren preso y te manden a la cárcel y Dios te diga, trabaja para que esa cárcel sea la cárcel más hermosa de todo Dallas. It's like you become a prisoner and go to jail, and God tells you, help make that jail the most beautiful jail in all of Dallas. O que alguien te lleve a un trabajo que tú no quieras hacer o a un lugar que tú no quieras estar y Dios te dice, trabájalo. Trabaja esa tierra para que el hermano Federico le vaya bien en su rancho. You know, or like you put in a job that you don't like, and God tells you, go ahead and work it so that Brother Federico will have the best looking ranch Y in tú, the whole, pero me está whole llevando country. cautivo. You know, but they're taking me captive. Y Dios dice, no importa, usted sigue trabajando, trabajando y trabajando. God says it doesn't matter. Continue working. Que donde estés haya bienestar. That wherever you are, there be well-being. Busca el bienestar de la ciudad donde estás. Seek the welfare of the city where you are. Me choca mucho ver gente extranjera que viene a este país y se queja de este país. You know, I hate to see people ¿Lo has visto? people from other lands come to this country and then complain about this country. Sí, bueno, mejor regresa a tu país entonces. Like, go back to your country. Si Dios te mandó acá, If God sent you here, busca el bienestar de esta ciudad. seek the welfare of this city. Si Dios te trajo a esta iglesia, If God brought you to this church, aunque no te guste el gordito moreno que está predicando, even if you don't like this chubby dark guy who's preaching, si no te gusta el puertorriqueño que está or that traduciendo, Puerto Rican that's translating, ¿sabes qué te dice Dios? you know what God says? Busca el bienestar de esa iglesia. Seek the welfare of that church. Busca, trabaja por ella. You know, seek it, work for it. Amén. Esfuérzate. You know, use your strength for that. Y aún dice más, y rogar al Señor por ella. And it even says, seek the Lord on His behalf, on its behalf. O sea, esto lo cumple mucho el pastor Terry cuando dice, vamos a orar todos los días a la 1. You know, and this is what Pastor Terry does when he says, let's pray at 1:00. Ese viene aquí arrastrando las botas cansado así. He Y cuando comes, llega aquí es como si le hubiesen inyectado una vitamina y se lo goza. he comes up here tired, but it's like when he gets here, all of a sudden it's like he got some energy boost. Porque él sabe lo importante de rogar por nuestra tierra. Because he knows how important it is to pray for our Y land. rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendremos bienestar. And to pray for the Lord on its behalf, because in its welfare we will have good Sabemos que welfare. el mundo se va a caer. We know that the world is going to fall Sabemos que va a down, haber destrucción, pestes, terremotos. that there'll be destruction, Enfermedades. pestilence, earthquakes, sickness. Pero eso en el tiempo de Dios. But that's in God's El time. tiempo tuyo y mío, y lo que tenemos que hacer es ¿qué? In our time, Rogar, we need to pray trabajar and work y buscar el bienestar. and seek the well-being. Mira el verso 6. Look at verse 6. Tomad mujeres y engrandad hijos e hijas, Tomad mujer para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicaos allí y no disminuyáis. En otras palabras, In other multiplíquense. You'll be multiplied. Aunque estemos viviendo en tiempos que son difíciles, Even though we're living in difficult times, en tiempos donde hay mucha iniquidad, where there's a lot of lawlessness, ¿qué nos dice Dios? what does God tell us? Valoren la familia, Value your family. trabajen en familia, Work in your family. tengan hijos, Have children. enseñen a sus hijos a ser esposos, enseñen a sus hijas a ser esposas y mamás, Teach your sons to be husbands. Teach your daughters to be enseñen a wives sus and hijos a ser mothers. buenos padres. Teach your sons to be good fathers. Eso es lo que dice. That's what he's saying. Cuando leí esto me acordé de Génesis 18, 19. When I read this, I was reminded of Genesis 18:19. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Why did God choose Abraham? Dice, porque yo, dice en Génesis 18, 19, Because Genesis porque 18:19. yo lo escogí para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor. Ahí está. Qué bueno que tú y yo entendamos How great it is for you and I to que understand Dios me escogió a mí para tener a mis hijos, that God chose me to have my children, para venir a esta iglesia, to come to this church, para que mis hijos so that my children puedan seguir hablando del camino del Señor en el futuro. can continue on the walk of the Lord, Dice después, haciendo justicia y juicio, doing justice and righteousness, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. so that the Lord will fulfill everything in Abraham that he has spoken. Eso es ahí. That's what it is. Hoy día, hermanos, no In ha today's cambiado lo que Dios le dijo a Adán y Eva. It hasn't changed what God has said to Adam and Eve. Lo mismo. It's the same thing. Cuiden la tierra. Take care of the land. O sea, otras palabras que cuidemos
Cuidemos nuestros trabajos, trabajemos, Let us take care of our jobs and work. multipliquémonos, Let us multiply. valoremos la familia, Let's value our families. trabajemos por nuestra familia. Let's work for our families. Buenas familias, familias sanas hacen iglesias sanas. Healthy families make healthy churches. Amén. Aquí Amen. tenemos iglesias, familias hermosísimas. Here we have beautiful families. Claro, entonces así que me pongo nervioso. tenemos familias hermosas acá. You know, we got beautiful families. Por eso tenemos una buena iglesia. Yeah, that's why we have a good church. No es casualidad. It's not a coincidence. Es el fruto y el esfuerzo, It's the fruit el trabajo of the work de muchos. of many. Amén. Amen. Y después sigue hablando un poco más de que tengamos cuidado de los falsos profetas. Then it continues to talk about to be careful about false prophets. Eso le suena un poco a los últimos tiempos. That sounds a lot like the last days. Es lo mismo. It's the same Lo thing. mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel, It's the same thing that God told the people of Israel es lo mismo que nos ha dicho a nosotros. is what He's telling us. Podemos usar estos versos para usarlo hoy día. We can use these verses for today. Tengamos cuidado con los falsos profetas. Let us be careful of false prophets. Tengamos cuidado con las mentiras que se dicen. Let's be careful of the lies that they say. Es impresionante cuántas mentiras se dicen en la televisión, en las calles, en las escuelas, en las universidades. Dicen mentiras. It's unbelievable how many lies they say in universities, on the streets, on the television. Y tengamos cuidado de las mentiras. Be careful of lies. Y después mira el versículo 11 ahí en Jeremías 29. Let's look at verse 11 on Jeremiah Un verso que 29. muchos ya conocemos. A verse that many people already know. Ve todo el contexto, ¿no? But we've seen all the context now. Un pueblo que está cautivo, que está preso, que está esclavo. People that are in captivity and slavery. Y mira lo que Dios le dice. And look what God tells them. Porque yo sé los planes que tengo para ti. For I know the plans that I have for you. Yo sé los planes que tengo para ustedes, I know the plans I have for you. declara el Señor. The Lord declares the Lord. Planes de bienestar Plans for welfare y no de calamidad, and not for calamity. para daros un futuro y una esperanza. To give you a future and a hope. Hermanos, tenemos futuro y tenemos esperanza. We have a future and a hope, brothers. No nos sintamos como víctimas, Let's not feel like porque la victims, iglesia no somos víctimas de nadie. because in the church we're nobody's victim. Por eso es que empecé diciendo, no somos un hospital. That's why I started saying we're not a hospital, Veamos la iglesia como una farmacia. but rather let's see the church as a pharmacy. Aquí venimos, We come here, nos llenamos de esa medicina que es Cristo we get that medicine, which is Christ, y vamos y sanamos a los que están afuera, and we go and heal others que están enfermos. that are sick. Yo no me quiero sentir enfermo, I don't want to feel like I'm sick, por eso usamos la máscara, ¿verdad? Para no enfermar a otros. even though we use the mask. Por eso el hermano está tosiendo y yo aquí me arrimé, Oh, brother. ¿entiendes? Porque no queremos estar enfermos. And that's why I started coughing and he went over there. Yo no me quiero sentir enfermo, I don't want to feel sick. pero muchas veces la iglesia se siente enferma. But a lot of times the church feels sick. La iglesia en nuestros países hispanos The church in our Hispanic countries, tenemos un símbolo, we have a symbol, que es la cruz. which is the cross. El problema es que dejamos a Cristo crucificado There we leave Christ crucified. y nos sentimos como víctimas muchas veces, And we feel like victims, como que Jesucristo todavía estuviera muerto, as if Jesus was still dead, como que Él perdió la batalla en la cruz. as if he lost the battle on the cross. Yo no me imagino a Jesús en la cruz. I don't see Jesus on the cross. La cruz me trajo salvación, The cross brought me salvation, pero yo quiero ver a Jesús más como lo vio Esteban, but I want to see him more like Stephen saw allí him. parado, observándolo, There standing and observing a la diestra del Padre. on the right hand of the Así me Father. quiero imaginar yo a Jesús, That's how I want to see Jesus. pendiente de lo que aquí estamos haciendo, That he's aware of what we're doing down de here. hacer lo que nos corresponde. That we do what we need to. Así quiero ver yo a Jesús, That's how I see porque Él tiene Jesus. planes Because he has plans de bien, of no welfare, de calamidad, not calamity, para darnos ¿qué? Un futuro y esperanza. to give us a future and a hope. Yo tengo esperanza. I have hope. Si tus finanzas están mal, ten esperanza. If your finances are in bad shape, Si tu have matrimonio está mal, ten esperanza. hope. If your marriage is in bad shape, Si tus have hijos hope. están mal, ten esperanza. If your children are in bad shape, have hope. Aún más, si ves la iglesia como que no estamos bien, ten esperanza. Even if you see the church, we're not doing too well. Have Vamos a hope. trabajar juntos. Let us work together. Hoy me dijo un hermano, My brother told me es que si today, hay te siente como pesado afuera. it feels just kind of heavy Y, outside. y a veces la gente sí se ve como cansada. And people look like they're just tired. No sabes si trabajar o no trabajar, si paras o sigue. Like
they don't know whether to work or not work, to stop or continue. Yo les voy a ser sincero. Hoy cuando estaba allí esperando, I'm going to be sincere. When I was there waiting, yo estaba esperando como que algunos anuncios. and I was waiting for some announcements, Ni anuncios tenemos ya como iglesia. and we don't even have any O announcements. sea, como que no hay como si no hubiese futuro, como si no hubiese algo más que hacer. As if there were a future or something else to do. Como que ya no queremos planificar a futuro, como que se acabó el mundo por un virus. Like we don't want to plan anything for the future, like the world has ended because of this virus. No, no se ha acabado. No, it's not ended. Yo estoy diciendo que no exista el virus y que sea peligroso, no estoy diciendo eso. I'm not saying the virus doesn't Estoy exist. diciendo que Dios es más poderoso y la iglesia tiene que mostrarse más poderosa que No, eso. I'm saying that God is more ¿Sí? powerful and we Así need que to show Sam, ourselves more dime qué powerful. vamos a hacer porque hay que poner anuncios. You know, so I think next week we need to Tenemos have que announcements. planificar. We need to plan things. Plantar tiene que ver con planificar, viene de la misma raíz. Planting has to do with planning. They come from the same word. Tenemos que planificar qué vamos a hacer como iglesia. We need to plan what we're going to Y, do as a y church. todos hacemos falta. You know, we all need that. Todos hacemos falta. We all need that Porque Dios quiere eso. because Porque tiene God wants planes that. de futuros Because He y de has plans for esperanza. a future and a hope. Y ya para terminar, And now, and esas señales de victoria que les estaba comentando. those signs of victory that I was talking about. ¿Cuáles creen ustedes que son las señales de victoria para la iglesia? What do you think are the signs of victory for the church? Díganme algo ahí, arriésguense, despiértense, porque están Alright. dormidos. Go ahead and wake up and tell me, what do you think are some of the signs of victory for the Una church? señal, wow, esa señal, el And you poder, say, esto, that sign, that's it. incremento de fe, me The gusta. growth of faith. Hay muchas cosas There's many que things. estoy seguro que tú pudieras decir que que son verdad. There's a lot of things you can say that are true. Hoy quiero traerte algunas But today I want to bring some que están en Hechos 13. that are in Acts 13. No sin arte leerte esto. But first I want to read. La resurrección de Jesús es el comienzo del nuevo proyecto. The resurrection of Jesus is the beginning of the new project. Jesús resucitó Jesus rose. y Dios, empezó un nuevo proyecto acá en la tierra. And God started a new project here on earth. La resurrección de Jesús es el comienzo del nuevo proyecto. ¿Estás buscando? Le dice debajo. It doesn't matter. Aquí está, mira, aquí está. I remember. Tú The resurrection of Jesus is the beginning of a new project. eres un barbarazo, como dice Eduardo. Del proyecto de Dios. No de arrebatar a la gente desde la tierra para el cielo, Not about snatching up people from earth to heaven, sino de transformar a la tierra con la vida del cielo. but rather transforming the earth with the life from heaven. Lo repito. Let me say it again. La resurrección de Jesús es el comienzo de un nuevo proyecto. The resurrection of Jesus is the beginning of a new project. Jesucristo resucitó. Jesus rose. Recuerda lo que dice la Biblia. Remember what the Bible says. La importancia de que él haya resucitado. The importance of his resurrection. Mohamed no resucitó. ¿Cómo es? Mohamed, o se me olvidó el nombre de los. Muhammad, yeah. No Yeah, resucitó. Muhammad. El Muhammad, Buda, yeah, Muhammad did not rise. Buda no resucitó. Resurrect himself. Todos esos Neither was falsos Buddha. ídolos, falsos dioses. That's why they're false gods. El Dios verdadero, But the true God, Jesús, Jesus, él resucitó. he was Amén. resurrected. Entonces, ese fue el comienzo del nuevo proyecto de Dios. That was the beginning of the new project. No de of arrebatar a God. la gente de la tierra al cielo. Not snatching people up from earth to heaven, Él resucitó para que nosotros transformáramos He la resurrected. tierra con la vida del cielo. so that we would transform the earth with the life from heaven. Y justamente eso es lo que quiere decir And that's exactly what I el want to Padre say. Nuestro. That's what's said in the Lord's Prayer. Léete el Padre Nuestro Read the Lord's Prayer. y ves que es el traer el cielo acá a la tierra And you'll see that he brings heaven to earth para transformar a la gente. to transform people. Y mira, cuando tú ves el libro de Hechos, And when you look at the book of Acts, tú ves grandes obras que hacen nuestros hermanos. you see great acts that our brothers do. Y cuando lees el 13, And when you read chapter 13, se ven los primeros viajes misioneros there's the first missionary journey de Pablo, allí comenzando el viaje misionero, lleno del Espíritu Santo. of Paul, full of the Holy Spirit. Y fue y habló en contra de alguien que estaba haciendo, profetizando cosas que no eran de Dios, haciendo magia. Y ahí puedes leerlo tú después. You know, he went and he rebuked the person who was doing magic, and you can go and read about it. Predicaba la palabra y la gente se aglomeraba y la gente era sanada. He preached the word, and people came and people were healed. Y hay señales que muestran para mí, y quiero traerlas hoy, señales que muestran que estaban haciendo un buen trabajo. And there are signs that show that he was doing a good job. Hechos 13:49.
chapter Acts 13:49. Puedes leerte el 13 desde el versículo 1 y te va a gustar, te va a motivar. And you can read from verse 1 and you'll like it and it'll motivate you. Vas a aprender. You'll learn. Y luego dice el final, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. And the word of the Lord was spread throughout the whole region. Pero entonces los judíos intrigaron a las mujeres piadosas y a distinguidos y a hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. But then the Jews incited a persecution against Paul and Barnabas. Y esas son dos señales que quiero hacer mención ahorita. And those are the two signs that I want to talk about. Y he hablado de esto muchas veces. And I've said this many times. Pero es persecución Persecution y el ser expulsados. and being kicked out. Esas son señales de que la iglesia está haciendo un buen trabajo. Those are signs that the church is doing a good job. Esas son señales de que tú y yo estamos haciendo un buen trabajo. That you and I are doing a good job. Pero es una señal de victoria. It's a sign of victory. Es una muestra de que estamos por buen camino. It's showing that we're on the right road. Y hoy día se habla de que sí, van a cerrar las páginas de las iglesias. If you hear that, they're going to shut down our webpage. Qué bueno. That's Tal vez great. estamos haciendo algo bueno. That means we're doing something right. Estamos incomodando a alguien. We're making people uncomfortable. Algo estamos haciendo. We're doing something. Eso no nos debe preocupar. That shouldn't worry us. Yo recuerdo cuando aquí nos cerraron la página de YouTube. I remember when they shut down our YouTube page. Nos las cancelaron por un tiempo. They canceled it for 3 a while. meses. 3 months. Lo que hice fue abrir otra cuenta de YouTube. So I went and opened another YouTube page. Si me cierran Facebook, ¿qué hacemos? If they shut down our Facebook page, guess what? ¿Qué vamos a hacer? What do you think we're going to do? Abrimos otro Facebook. We'll open up another one. Nos cierran Instagram y ¿qué vamos a hacer? If they shut down our Instagram page, guess what we're going to do? Tenemos 20 más. Make 20 more. Amén. Amen. Porque esa tiene que ser la actitud de la iglesia. That needs to be the attitude of the church. Cuando expulsaron, cuando persiguieron aquí a Pablo, When they persecuted Paul, y tú sigues leyendo, and you keep on reading, él se fue. he left. Y se fue a otro pueblo a seguir predicando. He went to another town and continued Él preaching. no se quedó ahí peleando y no, que la justicia, que por qué me votas, que no sé qué. No. You didn't stay there arguing with them. Why are you trying to kick me out? Et cetera, Oh, et cetera. la víctima, Señor, ¿por qué tú no me ayudaste? Me votaron. No. Oh, I'm a victim, Lord. Why didn't you No. help me? Dice el None of that. 51. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a In verse Iconio. 51, he shook off the dust of his feet and they left. Y dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. And the disciples were continually filled with joy and the Holy Spirit. Hemos perdido el gozo, iglesia. We've lost our joy, church. ¿Qué está pasando? What's happening? No me digas que no, Don't tell me that's not true, porque no hay gozo. because there's no joy. Yo no lo estoy viendo mucho. I'm not seeing it. Y te lo digo porque yo también soy parte de la iglesia. And I tell you, because I'm also part of the church. ¿Dónde está el gozo que perdimos? Where's the joy? No estamos peleando. We're not fighting. No estamos peleando. We're not fighting. Estamos evitando We're avoiding algo que va a tener que pasar, sea como sea, something that's going to happen one way or another, que es la persecución y el ser expulsados. which is persecution and being kicked out. Hermanos, sintámonos alegres. Let us be joyful. Como dice acá, yo no digo yo, lo dice la palabra. I'm not saying it. The word is saying it. Gozosos, que es aún más que alegría. Let's be joyful, which is even Algo more than espiritual. happy. Something spiritual, Llenos del Espíritu, full of the Spirit, porque nos persiguen, because they persecute us, porque nos expulsan. because they kick us out. No te preocupes si pones ese mensajito allí en Facebook, ponlo. Don't worry about putting that message on No, que me Facebook. vas a Put it. cancelar Facebook, que lo cierren. They're going to shut down my page. Let them shut Después, it down. ábrete 5 más. Open 5 more. ¿No crees tú? Ve a la iglesia, a la escuela de tus hijos. Go to your child's school. Ora con tu hijo al frente o despídelo. No va a pasar nada. Pray with your child in school. Nothing's going to happen. No va a pasar nada. Deja que tu hijo ore, enséñalo a que ore por los alimentos. Yo cuando mi esposa y yo hemos ido a visitar a nuestro hijo a la escuela, My wife and I have gone to visit our children at school, y oramos por los alimentos. and we pray for the meal. Nosotros nadie nos ha votado. They haven't kicked us out. Llegará un punto tal vez que lo vayan a hacer. ¿Cómo? Llegará un punto en que tal vez lo vayan a hacer. No lo sé. Maybe the time will come when they will. I don't know. Pero no podemos quedarnos callados. But we cannot stay silent. Decía en la mañana que nos sacaron, una sola mujer pudo sacar la oración
de las escuelas. There was only one woman that was able to get prayer kicked out of schools. Y la iglesia tal vez se quejó y fue la mujer más odiada y no sé qué. And the church complained that she was the most hated woman. ¿Y a dónde movimos esa oración? And where did we take that prayer Bueno, to? oremos en casa, Well, we pray at oremos home. en las calles, We pray in the oremos streets. en donde sí se puede. Well, let us pray wherever we can. Pero como yo vi aquí a Pablo But here, as I see y Paul, veo su ejemplo, ellos no pararon por ser perseguidos. that they didn't stop just Ellos because no they were pararon por ser persecuted. expulsados. They didn't stop just because they were kicked Y out. mira lo que dice el Hechos 14, porque se puso más heavy la cosa. And look what happens in Acts Siguieron 14. predicando, siguieron sanando, siguieron liberando, siguieron señalando al diablo, hicieron de todo. They kept on praying and pointing out the Dice devil and 14, everything. 19. Verse 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. They stoned Paul and dragged him out of the city thinking he was dead. O sea, le dieron unos pedradones buenos, no es que fue le dijeron, ay, tú eres mala gente. No. Le dieron piedra. And it's not like, oh, they insulted him. No, they threw stones at him. Era algo serio. It was serious. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, donde lo habíamos golpeado, y a Antioquia, y él se seguía moviendo. And he got up and he continued preaching. La iglesia tiene que seguir trabajando. The church needs to keep on working. Oiga, pueden mejor así la predica, trabajando, ¿no? Maybe Está I mejor should que have put that as señales the title. Working. para copiarme el pastor. La iglesia tiene que seguir trabajando. Tenemos que seguir hablando de Jesús. We need to keep on working, keep on talking about Yo sé Jesus. que no todos lo vamos a hacer, I know not everyone's going to do it, desafortunadamente. Qué bueno será que todos lo hagamos, but I wish all of us would do que it. hablemos realmente. Porque después mira lo que dice el 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, a lo que tú decías, hermano Coca, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. In verse 22, they were strengthening the disciples, saying, through many tribulations, it is necessary for us to enter the kingdom of God. ¿Ah? Eso es bueno. Las That's tribulaciones son buenas, hermano. Tribulations are good. Son buenas, son necesarias. They're good and they're necessary. Es más, aquí dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones no nos quejemos tanto. So let us not complain. Ese espíritu comunista de que se quejan del victimismo, de que me dijeron, de que me señalaron, de que eso no sirve de nada. That spirit of communism, of being a victim, that, oh, they did this to me, they did that to me, that's worthless. Mira mi país cómo está, destruido completamente. Look at my country, what it's like. It's been Destruido. destroyed, totally destroyed. Tengo esperanza, claro, de que va a pasar algo, pero está destruido hoy día. Do I have hope? Yes, something's going to happen, but right now it's destroyed. Y hay gente aquí que abiertamente hablan de socialismo, hay gente, y hay inclusive iglesias que aún los apoyan. Entonces, ¿cómo es posible? And there's people here that openly speak well about socialism, even churches that support it. Socialismo es del diablo, hermanos. Socialism is from the devil. Aquí tú eres de Argentina, ¿cierto, hermano? Argentina está espantoso. The brothers here from Argentina. Y pregúntale a un and it's scary argentino what's cómo está happening Argentina por el socialismo. there. Ask an Argentinian what's Argentina like now due to Veamos socialism. España dentro de 4 años, a ver qué va a pasar. Let's look at Spain in 4 years, see what's going to happen. No podemos callarnos. We cannot be No nos quiet. corresponde hacer justicia social ni hablar de qué modelo económico o político es mejor. It's not up to us to be trying to do social justice or talk about which party, which Pero lo que political estoy party diciendo is es que no better. podemos quedarnos callados But we cannot stay silent also. porque nos cancelan un Facebook o algo. Si esta gente los apedreaban. That shut down our Facebook page. These people were stoned. Las dificultades preparan a los hombres normales para destinos extraordinarios. Difficulties prepare normal people for extraordinary destinies. Así debe ser. That's how it should be. Así lo planificó Dios. That's how God planned Dios it. planificó las tribulaciones. God planned tribulations. Dios planificó los problemas en tu hogar. He planned the Oh, ¿en problems serio? in your home.
¿sí? Really? Para que busquemos más de Él. Yeah, so that we will seek Él him. permite algunas cosas. He allows some No las things. causa, pero sí las permite. He doesn't cause them, but he ¿Para qué? allows Para them. que nos humillemos más. So that we will Y lo humble busquemos. ourselves and seek him. El pastor me dijo, Álvaro, quisiera hacer una reunión con todos los que tuvieron el virus, Pastor says he'd like to have a meeting with all those who have had the virus, porque yo quiero que ellos cuenten cómo ahora han buscado más de Dios, se han acercado al Señor, cómo fue difícil, porque fue difícil, pero aún así Dios estuvo con ellos. ¿Entiendes? Es una perspectiva diferente. and so they can talk about how during that time they sought the Lord and how it was difficult, but they ended up seeking the Lord more. Porque las dificultades nos preparan, hermanos. Because difficulties Si prepare te sientes us. un hombre normal, no evites los problemas. If you're a normal person, don't dificultades. avoid difficulties. Busca del Señor, Seek the habla Lord. del Señor, Speak about the Lord. exprésate. Express yourself. No somos víctimas. We are not victims. Por eso digo que la iglesia no es un hospital. That's why I say the church is not a Porque hospital. no estamos enfermos. We're not sick. Yo no quiero creer que estoy enfermo. I don't want to believe that I'm sick. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. I am healthy in the name of Emocionalmente, Jesus. Emotionally, en mis comportamientos, in my behavior, en mis pensamientos. in my thoughts. Y no es orgullo, And it's not es pride. todo lo contrario. It's the exact Es opposite. justamente humildad. It's humility. Porque si no fuera por Dios, estuviéramos enfermos. Because if it weren't for God, we would be sick. Estamos acá en la iglesia porque esto es un lugar donde consigo la medicina, We're here in church because this is a la place where we get palabra, el entendimiento, lo que necesitamos. the medicine that we need, the word. Miren, termino con esto. Hay 3 clases de personas y con eso termino. Let me conclude with this. There's 3 types of people. Lo estuve escuchando y me gustó mucho. I was listening to a book and Me recordé ahorita de eso. Las personas que les gusta recibir mucho, there's o the todo, receivers who love to receive. les gusta recibir, You know, they like receiving. que le den, Let them, que les regalen. they'll be given gifts. Normalmente ese tipo de personas no ayudan mucho. You know, and this type of person normally doesn't help No a les lot. gusta recibir. Se sienten con el derecho de recibir todo. They feel entitled to receive everything. Como la gente que cree en el comunismo, que se merecen del gobierno todo. ¿Sí me explico? Like in socialism and communism. Eso no es de Dios. That's not from God. Ni tú y yo no nos merecemos nada. We don't deserve anything. Caín Cain fue un hombre. was a man. Yo escuché este libro, era un libro secular. You know, this was a secular book that Traté de llevarlo a la Biblia. Y Dios me recordó que Caín era un hombre de esta forma. You know, and the Lord reminded me that Cain was a man like Porque this. aunque Caín fue a darle algo a Dios, Because even though he went to give something to God, él no fue a darle realmente algo a Dios. he didn't really go to give something Caín to God. quería recibir una aprobación de Dios, He wanted to receive the approval of God de la forma que él quería hacer las cosas. from the way that he wanted to Y do muchas veces things. vamos hacia Dios. And many times we come to God like that. Voy a buscar a Dios de esta forma, I'm going to seek God in this way, pensando que le estamos dando a Dios. thinking that we're giving Y lo que something to estamos God. buscando es una aprobación And de mi pecado, we're just seeking approval of our o una sin aprobación de mi locura, or of our o una craziness, aprobación de malinterpretar la Biblia. or a misinterpretation of the Bible. ¿Sí me explico? Entonces, hay ese tipo de personas que son los que reciben. So there's those type of people, the receivers. Judas era otro hombre así. Judas was another one. Están los igualadores, And then there's the equalizers, como Moisés, que cuando Moisés al principio, antes de ser procesado por Dios, like Moses at the beginning. ojo por ojo, diente por diente, matas, yo mato. Eye for an eye, tooth for a tooth, you kill, I kill. Y esa es la mayoría de la gente, desafortunadamente, aún en la iglesia, Most people, unfortunately, even in church, porque somos cristianos muchas veces no maduros, because we're Christians that are not too mature, pero son los igualadores. but we're equalizers. Tú me invitas, yo te invito. You invite me to your house, I'll invite you to my house. Tú me ayudas, yo te ayudo. You help me, I'll help you. La iglesia me ayuda con mi vida, yo diezmo. If the church helps me with my life, then I'll pay tithes. O yo ayudo a mover las sillas porque me ayudaron a que yo hiciera mi fiesta en la iglesia. You know, I'll help to move the seats because they helped me by letting me do Entonces somos los igualadores. have a party here. O sea, We're the equalizers. Yo te ayudo si tú me ayudas. You know, I'll help you if you help En me. otras palabras, ojo por ojo, diente por diente. You know, eye for an eye, a tooth for a tooth. ¿Sí? Y eso, algunos cristianos que son así, están madurando, están pasando por el proceso. And there's some Christians like that, they're Y los maturing. cristianos maduros, como estos que yo veo acá, But the mature Christians son los que dan. are the givers. Dan todo, They give hasta su everything, vida. even their lives. Son aquellos que trabajan aún sin recibir nada a cambio. They're those who work without receiving anything in return.
Yo a veces soy igualador, yo soy muy igualador a veces. You know, the truth is, a lot of times I'm an equalizer. Trabajo, me pagan. I work and I get paid. ¿Es malo ser igualador? Muchas veces no. You know, is it Pero bad ¿qué to be busca an Dios? equalizer? Not necessarily. El verdadero cristiano es el que da. But what God seeks is him. Aquí hay he muchos who que son gives. dadores, que cantan y no reciben ni un centavo. Yeah, there are people here who are givers. They sing and they don't receive Gente not que dan one más de red cent. lo que reciben. You know, that they give more Eso than es they madurez receive. en el cristianismo. That is maturity. Y in yo estoy Christianity. aprendiendo cada día más a acercarme a eso. And I'm learning every day to become more A like dar that, más. to give more. Y Dios busca eso de ti y de mí, hermanos. And God seeks that from you and Jóvenes, que están Young people. jóvenes, ustedes que tienen tanta energía, tanta fuerza, that have so much energy and so much sean strength. dadores. Be givers. Siempre sean dadores. Always be Sin givers. importar que no reciben nada a cambio. Without thinking about what you'll receive in return. Trabajen de gratis, no importa. Al final, Dios te va a proveer. Work for free and God will provide. Esta gente These people dio su vida. gave their No hay lives. no hay nada más grande que podamos dar que nuestra propia vida. There's nothing we can give more than our own lives. Y decían, por las tribulaciones entramos en el reino de And Dios. they said through tribulations we will enter into the kingdom of God. Póngase de pie. Let us stand. Y voy a please. terminar con esto que dije también más temprano. And I'm going to end with what I said earlier. Dios no está esperando que Estados Unidos cambie. God is not expecting the U.S. to change. Dios no está preocupado porque Venezuela cambie. God is not worried to see whether Venezuela will Te change. aseguro que no, esa no es su mayor preocupación. I can assure you he's not worried about Dios that. quiere que la iglesia cambie. He wants the church to change. Dios quiere que su pueblo, que somos tú y yo, cambiemos. He wants his people, you and I, to ¿Sí me change. escuchas? Él quiere que tú y yo cambiemos. He wants you and me to change. Que entendamos que las tribulaciones son necesarias. That we understand that tribulations are necessary. Que entendamos que la persecución y que seamos expulsados van a ser señales de que estamos haciendo un buen That trabajo. we understand that tribulations and being persecuted and being kicked out are signs of victory. No te quedes callado. Don't stay silent. Créemelo. Believe me. La gente, por ejemplo, la gente homosexual necesita una palabra tuya. For example, homosexuals need a word from you. No tengamos temor. Let us not be afraid. Ellos necesitan de la palabra de Dios. They need the word of God Más que nadie. more than anybody. Me dice Martín Martin is telling me que el grupo Victorious that the group Victorious van a estar preparados para levantarse nuevamente en evangelismo. are going to be ready to start their evangelism ministry Este again. grupo empezó muy fuerte yendo a los hospitales, a los supermercados, predicando. They started very strong, going to hospitals and supermarkets. Pasa lo del virus, obviamente Preaching. tuvieron que bajar la velocidad al carro, Then the virus came, they had to slow down, pero están listos para meterle turbo otra vez. but they're ready to get back in the Así turbo. que los que participan en este ministerio So those of you who participate in this ministry y no les importa que sean perseguidos o expulsados de algunos lugares que ya han sido, that don't care if they're persecuted or they're kicked out of some places, which has happened. aunque no lo crean, de aquí del frente estábamos evangelizando y nos expulsaron de allí. Right here in Rio Grande, they kicked us out of there for evangelizing. Amén. Amen. ¿Sí? Amén, porque hubo un grupo que fue y fue expulsado. Amen. Because there was a group that went and got kicked out. Eso justamente son las señales que tenemos que buscar. And those are the signs we need to seek. Nos preocupamos muchas veces por otras señales You know, a lot of times we worry about other que no son signs tan importantes como estas, that are not as important as these. porque quiere decir que estamos llevando el evangelio al que lo necesita, Because these means we're bringing the gospel to people who need it. a la gente que le hace falta. People who need it. Entonces, como decía, Dios no está esperando que Estados Unidos cambie, sino que la iglesia cambie. God is not expecting America to change, but for the church to Dios change. espera que la iglesia se vuelva nuevamente a Dios por completo. God wants the church to go back to God fully. Somos una farmacia, hermano, We are a y pharmacy, tenemos la medicina en nuestras manos. and we have the medicine in our hands. Amén. Amen. Vamos a terminar orando. Vamos a Let's orar. finish with a prayer. No vamos a pasar acá al altar el día de hoy. We're not going to have an altar call today. Somos gente sabia, You know, we're pero wise. seguiremos siendo valientes. But we'll continue being brave. Seguiremos viniendo, seguiremos abriendo, We'll continue being open seguiremos buscándonos los unos a los otros, and keep seeking one another. seguiremos con el servicio de niños abierto We continue with our children's ministry open, y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que estemos todos bien en salud, and we'll do our best so that we'll all be healthy.
Pero pongamos esto en contexto. But let's put this all in context. Pablo fue apedreado. Paul was stoned. Pablo fue humillado. He was humbled. Pablo fue completamente expulsado y humillado muchas veces. He was kicked out and humbled many times. Fue latigado y muchas cosas, y ni hablemos de Jesús. He was beaten and even Jesus was. Por eso, Jesús, And that's why Jesus, te damos gracias, Dios, we give you thanks, por tu Lord, palabra. for your word. Señor, tú esperas que como iglesia cambiemos. Because you expect us to change as a Abramos church. nuestros ojos. That we would open our eyes Sigamos esforzándonos, Señor. and continue putting forth our effort. Sí, Señor, paramos If we stop, porque sabemos que no debemos tampoco tentarte, Señor. because we know that we shouldn't tempt you. No queremos tentarte, Dios. We don't want to tempt you, Queremos Lord. obedecerte en todo, We Padre. want to obey you in all things. Ahora ayúdanos, Padre amado, Help us, loving Father, a seguir el ejemplo de nuestros hermanos, to continue the example of our a brethren reconocer que van a venir tiempos más difíciles, and be aware that there will be more difficult pero times to tú vas a come, estar con nosotros. but you will be with us. Es necesario pasar por tribulación. We need to go through tribulations. Nos acercaremos más a ti, Señor. It will get us closer to you. Nos humillaremos más a nosotros mismos, We will humble ourselves more porque queremos glorificar tu nombre, because Dios. we want to glorify your name. Llévanos Lord. con bien a nuestros hogares. Take us safely to our homes Tráenos nuevamente la próxima semana o este miércoles, and bring us back on Wednesday or next week. pero no sin antes, Dios, recordar que podamos sanar a otros esta semana. But first, let us remember that we can heal others this week. Ayúdanos a hacer citas Help us to make para appointments llevar la medicina al que la necesita, to bring the medicine to those who need it. sin importar que seamos rechazados, Not worrying about being rejected sin importar que estamos tal vez tomando su espacio o su tiempo. or that we're taking up their time, Haz que seamos como Pablo, Señor. but that we would be like Paul. De hecho, él dijo que seamos como él, He even said that we should be like him, un hombre valiente. a valiant man. Dirígenos, Padre amado, And guide us, Lord, a ser como tú, Jesús, to be like you, y que podamos ver esas señales, and that we can see those señales de victoria, signs of victory que son el rechazo, that are rejection, ser expulsados, being kicked out, ser apedreados, being stoned, el tener problemas having por problems predicar tu palabra, Dios. because of preaching your word. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque estamos en el equipo ganador because we are on the winning team. y sabemos que tu gloria, Señor, We know that your se la glory vamos a sentir más fuerte will be stronger y vamos a seguir despertando como iglesia and that we will continue waking up as a church en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Un fuerte aplauso a Dios. Let's give us applause to God. Que Dios los bendiga. May God bless you.